Muy bien, comenzamos con el video número 1 de Ciencias Políticas de segundo año. En esta ocasión lo que vamos a hacer es explicar un poquito qué es un partido político y qué utilidad tiene dentro del sistema democrático. Se entiende por partido político a una entidad, asociación u organización de interés público. Cuando decimos interés público, significa que hay un interés por el bien común de la sociedad. Bien, deberían de ser instituciones, entidades, organizaciones, asociaciones, como hemos dicho, preocupadas por el bien común. Ustedes me dirán, no siempre es así, profe, se persiguen intereses particulares. Bueno, la definición de partido político es esta. Después podremos discutir si en la realidad operan o hacen aquello para lo que realmente están destinados, ¿no? Ya esa es otra cuestión para reflexionar. Pero un partido político es una organización de interés público creada, bien, tiene por objetivo promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática. Fíjense qué importante que es la relación entonces con la democracia misma, bien, porque son entidades creadas precisamente para que la ciudadanía, para que los ciudadanos, para que el pueblo, para que nosotros podamos participar de la vida democrática, bien, de nuestros países. Ahí ya existe desde el inicio una relación importante con la democracia, ¿no? Entre partido político y democracia. Otro de los fines fundamentales para los cuales son organizados los partidos políticos es para contribuir a la integración de la representación nacional. Bien, vamos a repetir, contribuir a la integración de la representación nacional. Cuando votamos, lo que buscamos es elegir, orientar nuestro voto hacia un candidato o un partido político que represente nuestras ideas a nivel nacional o a nivel regional o a nivel municipal, y que eso de alguna manera sea representado luego en el Congreso, sea en el Senado, sea en la Cámara de Diputados, ¿bien? Buscamos como grupo social, bien, como ciudadanos, tener representación a nivel nacional. Y que se defiendan nuestros intereses, ¿no? Por más que sean los de una minoría. Quienes conforman los partidos políticos, bueno, se supone, siempre hablamos desde los supuestos, la realidad varía mucho sobre esto, deberían de compartir objetivos, intereses, visiones de la sociedad, visiones de la realidad, ciertos principios, ciertos valores y por supuesto ciertos proyectos que desean ejecutar, ¿no? Total o parcialmente como parte de un potencial gobierno democrático que pudiesen constituir. Bien, por supuesto, bien lo sabemos, los partidos son los encargados de presentar candidaturas, ¿no? Para ocupar diferentes cargos políticos y que se presentan en las diferentes elecciones, en los diferentes procesos electorales que se llevan adelante, sean para elegir intendente y concejales a nivel municipal, para elegir representantes y gobernadores a nivel provincial, y representantes también legislativos y el poder ejecutivo a nivel nacional. Por lo menos en lo que hace a la estructura de Argentina, ¿no? Esto va variando de país a país. Bien. Entonces, bueno, vamos a repetirlo, vamos a repasarlo para que quede claro.
Los partidos políticos son organizaciones de interés público, es decir, preocupados por el bien social, creados para promover, para ayudar a que los ciudadanos participemos de la vida democrática, ¿bien? Tengamos decisiones sobre la vida democrática, ¿no? Sobre el hacer político y público de nuestros países, contribuyendo a la representación nacional, ¿bien? A que se nos represente de manera nacional. Los miembros de los partidos políticos deberían de compartir objetivos, intereses, visiones de la realidad, principios, valores que llevan obviamente a que se reúnan. Bien, tienen ideales comunes por los cuales van a agruparse, van a asociarse, ¿no? Y tienen como objetivo modificar la realidad política, modificar la realidad social en base a sus ideales. Para eso, en la mayoría de los casos, lo que se busca, por supuesto, es participar de elecciones y llegar a ocupar un cargo público. Bien, como decíamos, puede ser un cargo legislativo, puede ser un cargo ejecutivo, pero lo que se intenta es alcanzar el poder para, desde allí, en términos ideales estamos hablando, por supuesto, luchar por los intereses del pueblo de la manera que consideran que es la adecuada para lograr el bien común. ¿Bien? Eso a grandes rasgos es lo que implica un partido político. ¿Bien? ¿Cuál es su importancia para la vida democrática? Bueno, esto es algo que tienen que reflexionar y aportar ustedes desde su punto de vista, pero ya de alguna manera lo hemos deslizado, ¿no? Lo hemos explicado. La relación directa que existe entre partidos políticos y democracia es que los partidos políticos son el medio, son la organización creada precisamente para que los ciudadanos podamos participar de la vida democrática, podamos participar de las grandes decisiones que suceden a nivel nacional o a nivel provincial o a nivel municipal. Todas las grandes decisiones que suceden en nuestras naciones, en nuestros estados, en nuestros países, ¿bien? Y lo hacemos a través de la democracia, ¿bien? Lo hacemos a través de esta posibilidad de elegir representantes que son presentados por los partidos políticos para que ellos se transformen en nuestra voz, ¿bien? Se transformen en las personas que administren, que dirijan a nuestro país, a nuestra provincia, a nuestra ciudad de la manera que creemos que va a ser la conveniente, ¿bien? Si no hay partidos políticos, es muy difícil o es imposible que exista una democracia, ¿bien? Porque democracia lo que implica es esto, pluralidad de voces. Lo que implica es que haya diferentes voces, diferentes visiones, diferentes ideologías y que nosotros podamos elegir a los partidos políticos que representan a esas ideas, ¿bien? Esto no quita que en algunos países, no es el caso de Argentina, exista un partido único. ¿Bien? Ustedes miran como un partido único. Entonces, ¿hay democracia? Bueno, según los defensores de esta modalidad, sí hay democracia, porque uno lo que hace es decidir a uno de los 2 o 3 candidatos que presenta ese mismo partido. ¿Bien? Hay un solo partido. No es como en Argentina o en otros países donde hay más de una opción. Son países unipartidistas, así son llamados. Ese único partido se presenta a elecciones públicas, ¿bien? Se presenta a elecciones abiertas, democráticas, pero la gente elige solamente entre los candidatos de ese partido. ¿Bien? No hay otro partido. Bien, no deja de ser un partido político.
¿bien? No deja de promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática, de una manera distinta a la que la podemos entender en Argentina, pero sigue habiendo elecciones libres y democráticas donde todos los ciudadanos eligen. Está bien, solamente candidatos de ese partido, ¿no? Que es el único que oficialmente y que por ley puede existir en ese país. ¿Bien? Luego tenemos casos de partidos políticos donde ya es más discutible, si se quiere, ¿no? Si promueven la participación de la ciudadanía en la vida democrática, ¿no? Yo me animaría a decir que no lo hacen, ¿bien? Siguen siendo partidos políticos porque supuestamente se encargan del interés público, supuestamente ayudan y contribuyen a la representación nacional del pueblo y por supuesto tienen cierta ideología común bueno, que agrupa, que asocia a sus integrantes, ¿no? Me refiero a los países donde no hay elecciones abiertas y libres, ¿no? El caso de Cuba, el caso, por ejemplo, de China, donde hay un solo partido político, en ese caso son los partidos comunistas de Cuba y el Partido Comunista de China, pero a diferencia del unipartidismo que estaba explicando con anterioridad, donde los ciudadanos sí votan en las urnas, sí expresan su voto en elecciones democráticas para elegir alguno de los candidatos del mismo partido, como si se tratara de una interna, para que lo podamos entender en términos más de nuestro país. En China o en Cuba, por ejemplo, hay otros muchos países, pero se me ocurren como muy representativos estos, en los cuales el pueblo no vota. El pueblo no tiene la posibilidad de elegir, de ir a las urnas y elegir un candidato incluso dentro de ese único partido político. No, dentro de ese partido político hay una asamblea, es decir, hay un grupo de personas, serán 50, serán 100, serán 200, dependerá de cada país, dependerá de cada sistema de organización político, y son ellos mismos en la asamblea quienes deciden, ese pequeño grupo de personas, votan, sí, votan, pero es una democracia cerrada, no es una democracia del pueblo, ¿no? Es una elección entre unos pocos que forman parte, son esos privilegiados que forman parte del poder político del gobierno, y entre ellos eligen quién va a ser el presidente, el primer ministro, bueno, los legisladores. Se elige de puertas hacia adentro y son muy pocas las personas que tienen la posibilidad de votar. Ahí la ciudadanía no vota. Entonces ahí podemos hablar de partido político por varias características que hemos especificado, pero ya no hay una promoción de la participación de la ciudadanía en la vida democrática. O es muy limitada. No cuenta el voto de la gente, ¿no? O del pueblo en general, sino solamente de esos pocos miembros de la asamblea del Partido Comunista Chino o de la asamblea del Partido Comunista Cubano. ¿Bien? Son países que en algunas ocasiones, en algunas localidades, permiten que se hagan elecciones públicas, minoritarias, siempre muy controladas, a muy pequeña escala, como para defender la idea de que realmente existe una democracia, porque es difícil defender que en estos países exista realmente una participación de la ciudadanía en la vida pública. Efectivamente no lo hay, las decisiones son tomadas desde pequeños centros de poder que tienen acumulado el poder. Pero bueno, es interesante que sepamos cuáles son todas las variantes que existen dentro de lo que son los espectros de los partidos políticos, pero que si hay que definirlos, sepamos que son
entidades, que son organizaciones preocupadas por el interés público y que son creadas para promover la participación del pueblo, de la ciudadanía, en la vida democrática. Bien, y que están unidos porque comparten objetivos, intereses, principios y valores, y cuyo objetivo principal suele ser, bajo ese marco ideológico que comparten, cambiar la realidad para ellos, para mejor, ¿no? Para cambiar la realidad de una nación y, bueno, poder seleccionar a candidatos que se presenten a elecciones para transformarse en funcionarios públicos, ¿bien? Tanto del ámbito legislativo, dígase Congreso, senadores y diputados, o para el poder ejecutivo, ¿no? Dígase intendentes, dígase gobernadores, dígase presidente de la nación, en el caso de Argentina. Bien. La importancia de tener partidos políticos es tener libertad de elección, libertad de asociarnos, de exponer nuestras ideas, de exponer y de manifestar libremente cuál es la forma en la que queremos solucionar los problemas que tiene nuestro país y presentar un proyecto de cómo vamos a hacer para cambiarlo, ¿no? Bueno, o eso es idealmente lo que debería de suceder. Y que presentados a elecciones tengamos la posibilidad de elegir entre quienes nosotros queramos, aún sabiendo que no va a ser el partido ganador, ¿no? Pero sí nos encontramos representados por un pequeño partido político, seguramente vamos a estarle otorgando la posibilidad de que tenga representación en el Congreso, ¿bien? Y aunque sea una sola persona, va a ser el encargado de representar a aquellos ciudadanos que lo hemos votado, ¿bien? Y representará nuestros intereses a nivel legislativo. ¿Bien? Al ser uno solo o al ser muy pocos no tendrá el mismo peso que otros partidos. ¿Bien? Y tendrá que negociar con los demás partidos, pero tendrá la posibilidad de defender los ideales que compartimos con ese candidato, por eso lo hemos votado, y tendrá la posibilidad de presentar ante el Congreso proyectos de ley que también se ajusten a aquello que es propio, que tiene que ver con los principios y los valores de ese partido político. ¿Bien? Entonces, jamás desestimemos o disminuyamos el valor de votar a un partido que sabemos que no va a alcanzar el poder, que no va a alcanzar el Ejecutivo. Pero si nosotros realmente creemos que puede llegar a dar su aporte este partido político dentro del Congreso, bueno, tenemos que votar en aquel en quien confiemos. ¿Bien? Aquel que consideremos que nos va a representar adecuadamente y que representa mejor nuestros ideales, nuestros valores y nuestros principios. Para ello es fundamental informarse, ¿no? Muchas veces, esto lo hemos hablado en otras materias, pero uno llega a creer que solamente hay 2 o a lo sumo 3 partidos políticos, que son los que acumulan la mayor cantidad de votos. Vamos a entender que sus ideas son de tal o cual manera porque así lo hemos entendido a través de los medios de comunicación, pero siempre para saber elegir correctamente, lo ideal, lo que un buen ciudadano debería hacer es informarse profundamente sobre quiénes son todos los integrantes de ese partido político. Hoy Internet permite hacerlo sin grandes dificultades, ¿no? Hay que tomarse el tiempo, es una responsabilidad, pero también eso es saber votar. Saber quiénes son las personas, cuáles son las capacidades que tienen estas personas para ser parte de una lista electoral, saber cuál es su plataforma, ¿bien? Su plataforma política, es decir, sus propuestas en educación, en salud,
en economía, ¿bien? Prestar atención, afortunadamente, a lo que desde hace un tiempo ya tenemos implementado por ley en Argentina, que en otros países se utiliza ya hace muchísimo tiempo. En Argentina ha tardado en implementarse, pero es algo que de a poquito, desde mi punto de vista, viene a sumar algo, no es algo definitorio, pero viene a darnos la posibilidad de informarnos un poco mejor, que son los debates presidenciales. Bien, hoy es obligatorio que los candidatos, con un sistema reglamentado, en vivo y en directo, en televisión, debatan, presenten sus posturas, sus puntos de vista, se hagan preguntas en algunos casos. Bueno, esto ayuda a conocerlos un poco mejor, a entender un poco mejor sus ideas y bueno, y puede llegar a ayudarnos a elegir un poco mejor, ¿bien? Por qué candidato nos inclinamos. O incluso no inclinarnos por ninguno, ¿bien? Porque es válido, porque es legal y porque es un derecho de todos también el votar en blanco cuando no nos sentimos identificados definitivamente por ningún partido político, ¿bien? El riesgo que corremos aquí cuando votamos en blanco es no tomar la responsabilidad, digamos, de seleccionar a alguien. Pero si realmente entendemos que ninguna de las opciones es la adecuada ni me representa, entonces yo también tengo derecho a decir y a expresarme a través del voto en blanco. Y el voto en blanco dice mucho más de lo que pensamos. El voto en blanco dice, estoy disconforme con este sistema, estoy disconforme con los candidatos que se están presentando. Cuanto más alto es el número de votos en blanco, mayor debería ser la atención que presten los políticos para entender que hay un desacuerdo por parte de la ciudadanía con todas las opciones existentes, ¿bien? Y tomar medidas para cambiar eso. Que se generen nuevos partidos políticos, que se generen nuevas alianzas, que se generen negociaciones para que el pueblo y que la gente vuelva a creer en los partidos políticos, en su utilidad y en que realmente pueden aportar algo al cambio social, económico, general, integral de nuestros países. Pero bueno, ahí un poquito explicamos cuál es la relación entre partido político y democracia y la importancia de entender un poco, de inmiscuirnos en el mundo de la política y conocer nuestra realidad política. Bien, de esa manera concluimos este primer video de la materia de ciencias políticas.